Bueno, y aquí en la magia del silencio, ahora les voy a presentar, le voy a dar la bienvenida al señor Daniel Carranza. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Buenas Daniel? Buenas noches, Sandra. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por estar acá, la primera vez que venís a visitarnos. Un gracias a vos y un gracias a Invierte. A Adriana, sí, verdad, que ella... bueno, no puedo asistir esta noche porque viajaba, pero no importa. Seguramente estará disfrutando muchísimo de sus vacaciones. Sí, yo lo creo. Claro. Ni lo dudo de eso. Bueno, Daniel, para que todos te podamos conocer un poquito más, sos terapeuta transpersonal y seguramente complementario también a la vez. ¿Querés contarnos? ¿Complementario cómo sería? Que como que haces a lo mejor varias terapias o no. No, directamente. Directamente. Bien, que en realidad es una suma. Bien, ¿no? Bien, una suma. Una suma de varias terapias, entonces. A ver. Bien. Ya vamos a ir redondeando el tema, supongo. Bueno. Y contarnos un poquito, ¿hace cuánto que sos terapeuta? ¿O cuál fue la primera terapia que estudiaste? Me estás llevando a mi historia y son más años de los que quisiera recordar. Bueno, pero fíjate que fue queremos conocerte. Yo creo, sí, porque posiblemente también sirva como experiencia. Por eso. Yo era estudiante de ciencias económicas, trabajaba en un banco, terminando la carrera era jefe de recursos financieros de ese banco, un banco muy conocido de Córdoba. Pero al mismo tiempo yo hice una licenciatura en parapsicología en una universidad brasilera. Mientras trabajabas. Mientras trabajaba y mientras terminaba mis estudios, ¿no? ¿Y universidad brasilera? Fray Albino Aresi se llamaba. Pero está acá en Córdoba, ¿o no? Estuvo porque estoy hablando de los años 80. Claro, sí. Y eran 6 años, se rendió una tesis, igual. Pero lo que pasa es que en esa licenciatura descubrí la psicología junguiana. Había 4 niveles de psicología junguiana y ya no paré más. Claro. Porque yo después dejé el banco en el año 94, formamos una comunidad terapéutica donde había todos psiquiatras, psicólogos. Y yo creo, y habiendo pasado incluso por el taoísmo, el budismo tibetano, fue discípulo de Namkhai Norbu, Rinpoche. Me formé en ergonomía o vegetoterapia caracteroanalítica, hice Gestalt. De hecho estuve 5 años trabajando con gestálticos así. Pero lo transpersonal llega por aquellos años de la mano de Ken Wilber, que es muy conocido para quienes están en esta disciplina. No obstante, lo que a mí me llamaba mucho era el cómo, el cómo hacemos, el cómo llegar. Claro. Y al mismo tiempo el crecimiento propio de cada uno, porque yo creo que la vida a mí me ha regalado experiencias, ciertamente, no todas muy agradables, aunque para muchos puede parecer así. Sí, son aprendizajes. Son aprendizajes, sí. Y bueno, hasta que finalmente tuve una experiencia muy importante que me dejó muy claro a dónde iba. Entonces, cuando estamos hablando de terapia transpersonal, no estamos hablando de una terapia. Estamos hablando de un camino de crecimiento, de verdadero crecimiento. Porque yo creo que la gente que llega a terapia lo hace desde una insatisfacción muy grande. ¿No? Y para mí esa insatisfacción no deja de ser un regalo de la vida. Claro, es como una búsqueda interior más profunda, ¿no? Entonces ahí es donde está el punto de inflexión. ¿No? Es decir, dejar de buscar afuera, de picotear afuera, ¿no? De buscar soluciones mágicas. Pues el único y el verdadero camino es hacia adentro, hacia poder ser nosotros mismos. Y en esto es que adhiero al concepto de iluminación evolutiva. Esto es el perfeccionamiento de los vehículos para poder manifestar lo que, yo no tengo duda, el alma es una realidad en cada uno de nosotros y no es el último nivel al que podamos acceder. ¿No? Tal cual. Entonces, por eso te hablaba de una sumatoria, porque en realidad, cuando estamos hablando de una terapia de vidas pasadas, no estamos hablando de turismo. No, claro. ¿No? Cuando estamos hablando de renacimiento, no estamos hablando de interiorizarnos, sino de transformar.
Porque hay muchos aspectos que nos van conformando, desde lo transgeneracional, como se le llama ahora, o lo ancestral, como se llamaba antes, el nacimiento, la información gestacional, lo que de algún modo hasta los 7 años nos va definiendo conductualmente. Y sin embargo, cuando nosotros llegamos a ese punto, es poder comprender que desde el momento cero comenzamos a reflejar lo que como alma traemos. Por eso elegimos a papá y a mamá, para poder ver al mismo tiempo desde lo hemisférico el conflicto que como alma traemos, porque no somos ni puras, ni prístinas, ni mucho menos, sino que hemos venido a limpiar. Esta es una escuela maravillosa para poder aprender, así que tómenlo con paciencia. Pero es así. Es puro aprendizaje. Sí. No sé si quieres preguntar algo. Sí, no, me encanta todo lo que nos estás contando. ¿Y vos continuaste trabajando en el banco o después o dejaste o te jubilaste? En el año 94 dejé el banco, hice un viaje a Europa y ya no volví más. Ya no volví más. ¿Y Europa fuiste también allá? ¿Hiciste alguna búsqueda? ¿Estudiaste algo también? Algunas cosas encontré allí. No estuve mucho tiempo, no llegué al año, pero fue muy interesante, he conocido gente muy interesante. Fue allí donde me encuentro las primeras sorpresas, gente que por ahí te abrazaba llorando y te decía volvemos a encontrarnos, por ejemplo. Claro, qué lindo. Y son cosas muy fuertes, son experiencias van pasando, claro. Y puntualmente, ¿cuáles son las terapias que vos has estudiado o has tomado desde los comienzos? Y desde los comienzos te diría ergonomía, Gestalt. ¿Ergonomía qué es? ¿Qué sería? La vegetoterapia caráctero-analítica es el trabajo que hacía Reitz. No olvidemos que Reitz también fue contemporáneo de Jung, de Freud, y él era biólogo. Él determina 5 anillos donde se acumulan tensiones. Y estamos hablando de ojos, de cuello, de pecho, de abdomen y de pelvis. Bien. ¿Sí? Como si fueran los chakras, digamos, de la persona. Hablemos de niveles. No, son niveles. Hablemos de niveles. Bien. Porque a lo largo de los años y en tanto estudio vas comprendiendo que Jung también se nutrió de Nietzsche, o que los trabajos que hoy lleva adelante la biodecodificación a partir de Hammer, por ejemplo, en el 1900 ya lo trabajaba Freud, qué sé yo, un ejemplo, que el asma, por ejemplo, provenía de un ambiente familiar irrespirable, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que también la humanidad está evolucionando en muchos sentidos, ¿no? Muchísimo. Entonces, después de ergonomía, por ejemplo, que se usaban mucho las técnicas, lo que se llama la respiración holotrópica, eso viene de la mano de Grof, un psiquiatra checoslovaco que está radicado en Estados Unidos. La mujer de él tuvo una experiencia de Kundalini, de elevación de Kundalini. Nosotros acá le llamaríamos una iluminación, ¿no? Muy fuerte, lo que permite determinar, por ejemplo, que es también uno de los casos que me ha tocado atender, error de diagnóstico, diagnosticar una crisis psicótica o un episodio psicótico confundiéndola con una crisis espiritual en función de ciertas prácticas, claro. Entonces, esa formación va sirviendo al mismo tiempo que yo creo que sirve mucho también la experiencia que uno va desarrollando. Porque yo digo, los pacientes finalmente terminan siendo tus maestros, y quienes estamos en esto, como decía el curso de milagros, y somos los más duros, somos los que tenemos que aprender todos los días, cada momento de cada día. Entonces, y bueno, después de la ergonomía, que son ejercicios respiratorios que van liberando cargas emocionales, no completa. La Gestalt es como dividir para reunir. Hay técnicas muy interesantes en lo que respecta a niveles intramentales, no completa. La psicología transpersonal, definida como tal, es un contrasentido. Los libros más conocidos de Wilber, que se llama Conciencia sin Fronteras, Psicología Integral, Pequeña Historia de Todas las Cosas, tiene varios libros publicados interesantísimos todos. Y en los nuevos niveles de conciencia que aquí están contenidos, en lo que él llama el nivel causal o el nivel sutil, porque desde lo psíquico, sutil, causal y no dual. El estado no dual sería el estado de unidad, la iluminación. ¿No? Entonces estamos hablando de la evolución de la conciencia.
Y en Breve Historia de Todas las Cosas, él hace una clara referencia en los niveles sutiles al alma. Estos conceptos ya fueron vertidos por Jung. De hecho, Wilber se autodenomina, por lo menos, muy simpatizante de Jung, porque en realidad nos ha abierto el panorama a muchos, en muchos sentidos, ¿no? El tema es, insisto, el cómo. El cómo. En el cómo es, no podemos desmantelar un aparato psíquico si no variamos la causa que lo genera. Y es ahí donde empezamos a hablar de alma. Cuando el alma comienza a darse cuenta de sí misma, porque en esto es importante destacar el Ho'oponopono de Adriana, en esto muy sabe sabia, mucho. Sí. Los hawaianos dicen, somos almas de 3 a 5 años tomando decisiones, y tal cual. Sí. A medida que más vamos avanzando en el camino, las preguntas que van surgiendo como crisis existenciales son las de un niño. Por ejemplo, cierto. ¿Qué poder puedo asumir yo si Dios es todo? ¿Qué espacio tengo yo en el todo, por ejemplo? Estoy hablando de niñería. Sin embargo, son niveles de acercamiento muy profundos. ¿Por qué? Porque una terapia debe resolver lo paradójico. Esa es una paradoja. ¿No? Entonces, no solamente hay una información que nos es propia, sino también una información planetaria en esto. Taylor de Chardin hablaba de la noósfera. Imaginen ustedes, digo ustedes para los que nos están escuchando, que seguramente serán un montón. Entonces, estamos hablando de 7.000 y pico de millones de masas cerebrales. Por lo tanto, estamos hablando de un espectro electromagnético determinado. Formamos parte, influimos y somos influidos desde ahí. Entonces, ciertamente, esta terapia también nos lleva a centrar nuestro foco de atención en nosotros mismos. Habitamos los occidentales generalmente en la mente. Y si uno se sitúa corporalmente, está en la cabeza. Nos cuesta mucho expresar, aunque, como dice Jung, la diferencia entre orientales y occidentales es que los orientales implotan, mientras los occidentales explotan, tal cual. ¿No? Entonces, bueno, realmente, como ves, esto no tiene límite. No. El tema de la iluminación, ¿no? O sea, digo, ¿llegarán muchos a ese estado? Según Wilber, en el estudio de los memes, el 1%. Claro. Cuando Greg Braden, por ejemplo, habla de cómo cambiamos la masa crítica planetaria, haría falta la raíz cuadrada del 10% de la población. Estamos hablando de 8.000 personas. Aproximadamente, no estoy dando números exactos. Aproximadamente. Entonces, cuando estamos hablando de iluminación, estamos hablando de un concepto oriental. ¿No? Y generalmente se tiene la idea de que un iluminado es un ser que ya está fuera del mundo. Y es exactamente lo contrario. Si le preguntaran a los maestros, dice, ¿qué diferencia habría entre un hombre normal y un hombre iluminado? Bueno, que el hombre normal está en una jaula de hierro y el hombre iluminado en una jaula de oro. ¿No? Ya podemos aclarar un poquito más esos conceptos porque son bastante profundos. Pero ¿qué tenemos en Occidente? En Occidente se llama la experiencia de Dios. Y los representantes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Donde la descripción, sobre todo en Santa Teresa, cuando uno lee El Castillo Interior o Las 7 Moradas, la descripción que hace del alma es prácticamente la que hoy la psicología hace de la mente. De manera que se toma el alma directamente como el centro del trabajo. ¿No? Entonces, si vos me preguntaras, ¿y esto es posible? Un poco siguiendo el budismo en esto, a cada uno le toca cuando le tiene que tocar. Yo no puedo dar nada que el otro no sea capaz de darse a sí mismo. Y hace falta una madurez, porque llevar la conciencia, obviamente ya no hay retorno posible, pero es llevar la conciencia a un lugar donde no hay referencias. Esto Jesús lo definía como
cuando en el Evangelio de Tomás, apócrifo por cierto, le preguntaban, bueno, ¿quién sos, maestro? Y yo soy el que soy. No hay otra palabra que pueda definir la experiencia del ser, porque no hay puntos de referencia. ¿No? Que se aclaró un poquito. Fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Sí. Por eso muchas veces los pacientes me preguntan, ¿por qué habla tanto de Jesús usted? Ajá. ¿Y por qué? Porque es un maestro. Es un maestro, sí, también, ¿no? Sí, hay muchos maestros. Yo, curiosamente, siendo él protestante, él habla muy bien del catolicismo como una religión formada, porque dice es un foco de proyección válido. Claro. Hasta Nietzsche, que dijo Dios ha muerto, pero es el Dios afuera y es el paso de la conciencia hacia uno mismo. Esto es, ¿quién soy? ¿No? Si fuéramos a revisar un poco todas las culturas orientales, dirían, no sos tus pensamientos, no sos tus emociones, no sos tus instintos. ¿Quién soy? ¿No? Y yo creo que somos seres vivos, seres humanos por sobre todas las cosas, pero aceptar nuestra humanidad es un gran acto de humildad. Sí. ¿No? Entonces he dicho a veces, sea humilde, acepte su grandeza. La humildad no tiene que ver con una condición de agachar la cabeza y decir sí. No. La humildad tiene que ver con que dignamente cada uno pueda asumirse a sí mismo, desde lo que cada uno es, cumpliendo el sentido de la vida en cada uno de nosotros. Sí. Eso sí. Sí, sobre todo con uno mismo, ¿no? Eso es. Sobre todo. Se cansan de escucharme por ahí y abusando un poco de tu gentileza, pero nadie da lo que no tiene. No, es verdad eso. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si no me doy a mí mismo, vamos a usar palabras comunes, qué sé yo, perdón, respeto, admiración, aceptación, ¿qué doy? Sí, como nosotros mismos nos tratamos, es como después tratamos a los demás. Bueno, somos espejos, o sea. Eso es. Indudablemente no. Sí, eso es así. Bueno, y contanos un poquito, Daniel, sobre la terapia esta transpersonal. ¿Cómo es la terapia transpersonal? ¿De qué se trata? Y la terapia transpersonal, por lo menos la que llevo adelante después de tantos años de experiencia, ¿no? Sí. Es abarcativa. ¿Hace cuántos años que trabajas con esta terapia? Y con esta terapia, sin los niveles de madurez que he ido logrando a través de los años, a los que sigo agradeciendo a la vida. Claro, imagínate. Y yo hace 20 años más o menos. Un montón. Más o menos, sí. Un montón. Sí. He visto mucha cosa y he pasado por mucha cosa también. Claro, lo que también nos va permitiendo ir ayudando. Claro, más crecimiento, obvio. Sí. Bueno, ¿y qué sería? ¿De qué se transpersonal? ¿De qué se trata la terapia? La palabra lo indica, ¿no? Transpersonal. Es a través, sería trans. Sí. Y personal del griego es persona de máscara. Es decir, es a través de nuestras máscaras, ¿no? Pues nuestro punto de referencia es absolutamente externo y superficial. Bien. ¿No? Entonces es ir trasladando la conciencia a lo profundo de nuestro ser. Sí. Bueno, vamos entonces a hacer una breve pausa musical y dejamos entonces todo el resto de la terapia transpersonal para el próximo bloque. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Sí, así vamos a una breve pausita musical. Se estaba